este grupo de discusión lo integran los alumnos Francisco Calvo, Melissa Salmini, Alejandro Jara, Fernando Rojas y Jessica Martín. El rol de los participantes será Francisco, Melissa, Fernando, Alejandro y algunas mediaciones por parte del moderador, el cual fungiré yo como su rol, y generaré algunas intermediaciones con las preguntas. Vamos a iniciar con una ronda de preguntas introductorias. La primera es, a partir de la entrevista realizada a la agente cultural de tu localidad o municipio sobre las políticas culturales, ¿cuál es el perfil que identificas en los agentes que actualmente implementan las políticas culturales? Bien, empiezo yo, ¿verdad? Perfecto. Bien, este perfil en mi entidad está todavía configurándose hacia un proceso de profesionalización. Nuevo León no se ha caracterizado por ser una ciudad que haya encontrado en la cultura un motor de desarrollo. Se ve todavía o se percibe la cultura como una especie de actividad un tanto complementaria. Sí es importante, sí se menciona mucho, pero no logra llevarse o no logra aterrizarse quizás en los proyectos o no logran tener el impacto. Entonces, el perfil de los agentes, de los promotores culturales, las personas que están al frente de las instituciones, generalmente tiende a buscar esa capacitación fuera del Estado porque no hay dentro del Estado de Nuevo León actualmente algo que lo integre, que le dé una cohesión, que le dé unidad, ¿no? Eso es básicamente. ¿Elisa? Pues la persona que yo entrevisté, más que nada sigue haciendo su trabajo en el centro histórico y pues no desarrolla una política cultural como tal. La persona que yo entrevisté hace su trabajo en el centro histórico y ya tiene tiempo, ya tiene 10 años, pero realmente no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver con las políticas culturales, pero últimamente ya no las ha impulsado como tal. Entonces, me gusta su trabajo, realmente hace algo por la cultura, pero no, creo que ahorita que lo mencionan, de acuerdo con lo de la entrevista, no creo que haya sido buena opción. Tenía otra opción, pero no la tomé. Entonces, pues sí, para evitar eso en la entrevista, ¿no? Francisco. Sí, bueno, yo quiero precisar algo. En relación a la difusión de la cultura, o direcciones de cultura, recreación, turismo, o direcciones de cultura y educación, son formas distintas de estructura orgánica de los municipios, de las delegaciones o de las áreas territoriales de gobierno. Hay municipios muy grandes que se subdividen en N territorios. Escuchando a la compañera, recuerdo Gustavo Madero, tiene 10 territorios. En 2 ocasiones he sido titular de Cultura, Recreación y Turismo en esa organización. Y en particular, platiqué con el coordinador general de Cultura, joven muy entusiasta, con muy buena actitud, no tiene una preparación profesional en el rubro, pero tiene mucha experiencia y una visión muy clara de el trabajo en comunidad. Pero aquí ocurre algo. Los gobiernos municipales, particularmente, se ha presentado alternancia en los poderes, lo que significa una renovación, un cambio total de los grupos de trabajo, y una política y una agenda cultural discontinua. El municipio se centra sobre un evento anual que ya lo comentaré en su oportunidad. Entonces lo que vislumbro es de que el personal que se encarga de la unidad hace su mejor esfuerzo, sigue un paso, sigue una indicación, pero no tenemos una formación, una profesionalización, igual que todos hemos trabajado en la cultura sincera, haber tomado diplomados, cursos, pero esta situación de salvo la de a nivel técnico de la el trabajo cultural ha estado en manos, cuando es desde las
instituciones sociales o de las instituciones federales, generalmente de antropólogos, de sociólogos, y las instituciones educativas como la mía, como el técnico, los propios académicos nos hemos encargado de la función porque además hay reglas del juego para acceder a ciertos cargos. Si no eres de la propia casa de estudios, no te puedes encargar de ellos. Entonces, esto está muy acotado y es bueno decirlo, porque tiene mucho que ver con entender qué es la misión a desarrollar, el programa operativo y la misión de la dependencia a la que sirve. Esto está muy acotado. Ok. Quiero hacer aquí un comentario a modo de anotación, a modo de pregunta para ustedes, en el que hay que estar conscientes que en los diferentes municipios se ha elegido para los ayuntamientos y direcciones de cultura a personas que no siempre son capacitadas para el área de cultura, debido a que la carrera de gestión cultural pues tiene poco tiempo. Específicamente yo puedo observar que las autoridades que asignan a las personas de estos puestos tienen una visión reduccionista de la cultura, ponen a gente que sienta interés por la historia, por la literatura, o que se haya desempeñado en las artes. No tienen necesariamente estudios en gestión cultural o en estudios que tengan que ver con la cultura, y muestran interés nada más en las artes o les gusta leer, y las autoridades piensan que esto los hace muy cultos y que son idóneos para este tipo de cargos. ¿Cuál creen que es la diferencia entre una política pública y una política cultural? ¿O son lo mismo? ¿Se pueden abarcar igual? Adelante. Yo creo que no en la definición, pero que en la práctica es muy probable que se lleguen a confundir por lo mismo que las reglas del juego no están quizás tan claras, tan establecidas. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Esto permite que una política pública se mezcle o se confunda con una política cultural, porque a final de cuentas, bueno, hablando desde la perspectiva en mi estado, se puede dar una duplicidad, por ejemplo, de funciones. Por un lado tenemos el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, que es como la institución regidora del arte y la cultura en el estado, pero cada municipio tiene también su Secretaría de Cultura, por así decirlo. Entonces, en muchos casos se imparten talleres con los mismos objetivos, con los mismos propósitos, con diferentes procedencias de presupuestos, o un municipio desarrolla, por ejemplo, algún desfile, alguna actividad, y trata de justificarlo desde el punto de vista cultural, cuando en realidad se trata de una actividad más cívica que cultural. Entonces creo que es una línea muy, muy delgada, en la que probablemente más de uno ha caído en esta confusión, porque creo que a final de cuentas falta también dentro de esto algunos lineamientos que puedan ayudar a los que están ejerciendo las políticas públicas. Decir, sabes, las atribuciones que tienes son concretamente talleres, por ejemplo. No puedes organizar otra cosa que no sean talleres, o seminarios, o diplomados, no sé, tratar de definirlo quizás en la actividad en sí, para que no pudiera haber esta duplicidad. Es decir, yo sé que el municipio se encarga de organizar talleres y CONARTE se encarga de desarrollar los festivales o los conciertos u otro tipo de actividad, y no todos haciendo todo, con diferentes presupuestos, diferentes visiones, diferentes estrategias. Eso es como mi perspectiva. Elisa. Pues de hecho creo que opinamos un poco lo mismo. Hasta cierto punto se pierde el significado de la política pública y la cultural. O sea, inclusive en un artículo que leí, no está muy bien definida la política cultural, y de hecho los propios ciudadanos no conocen sus propios derechos culturales, y hasta cierto punto no se define como un derecho. Y de hecho tiene muy poco tiempo, tiene desde el 2008 para acá. Entonces realmente la gente no conoce sus derechos culturales y se confunde mucho, porque ha habido actividades que son propiamente más turísticas que culturales, y no puedes, o sea,
yo siento que debe de haber una definición propia de una política cultural para que no se confunda con la pública, porque como dice Fernando, así en la elaboración de una actividad tanto cívica como cultural se pierde el sentido, o sea, hasta los propios factores y participantes para dicha realización. Entonces, pues no está muy bien definida, y vuelvo a retomar, o sea, la gente no conoce sus propios derechos culturales. Bueno, yo retomo un poco de las participaciones tanto de Fernando como de Melissa. Creo que los dos tienen razón. En primera instancia, Melissa habla de derechos. Y apenas reciente se crea la Secretaría Federal de Cultura, una instancia federal. Ya tenemos una Secretaría de Educación, una Secretaría de Cultura a nivel federal en las dos. Pero todavía falta mucho tiempo para que todo esto de la reforma estructural, las leyes secundarias, para que las diferentes instituciones apropien lo que les corresponde y se pueda distribuir. A mí me parece que el ejercicio del recurso federal, la administración de los recintos, el auspicio a compañías representativas, eso es ejercer el recurso, como debe de desarrollarse, pero necesariamente esto no es una política cultural. Entonces, ni la administración de los espacios ni el ejercicio presupuestal. Si no se tiene la participación ciudadana, la sociedad civil, los personajes, las organizaciones y todas estas instancias que hacen trabajo cultural y que deben de crear una sinergia, como bien lo estaba mencionando Fernando. Entonces a mí me parece que no podemos confundir la agenda de las administraciones que se matizan también por su filosofía y orientación sociopolítica. Algunos gobiernos a lo largo de los años ya han apostado, como en Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino, y Guadalajara a través de la Universidad, la Feria Internacional del Libro. Estos ya son icónicos de la promoción de la cultura y su gestión desde organismos o universidades. Ahí hay una política cultural clara. ¿Por qué? Porque pertenece a las instituciones, a las organizaciones y se desarrollan, como el tequio, como la Guelaguetza. ¿Por qué funcionan las fiestas patronales? Porque las organiza la comunidad. Claro. Entonces, creo que todavía en materia educativa y en materia cultural, a nivel de políticas públicas y políticas específicas educativas y culturales, todavía tenemos mucho que trabajar. En la parte legislativa hay asuntos pendientes. La Secretaría Federal aún no tiene claras sus reglas del juego y ya tiene 2 años en operación. Entonces, todo esto en México se dan primero las normas, primero las leyes y luego la implementación de las cosas. No creo que haya diferencia. Las políticas culturales son de índole público. Lo que sucede es que se piensa que el gobierno es el único que puede hacer políticas públicas y hay instituciones privadas que pueden hacer políticas culturales, citando lo que comenta Lucina Jiménez, dice: ¿acaso no hay una política cultural en la regulación de la producción cinematográfica? ¿O acaso no hay una política cultural para el desarrollo de las televisoras y son empresas privadas? Previo o experiencia con las agendas culturales del municipio, municipales o locales? No, yo no tenía un conocimiento previo, me enteré en esta actividad de su existencia, me enteré cómo la política viene prácticamente desde la federación, de la federación al estado, del estado a los municipios, pero en mi trabajo de investigar cómo es que se llevan a la práctica, me di cuenta que no ni siquiera aparecen en los documentos oficiales, es decir, sí aparece en la parte que tiene que ver con la federación, pero ya no llega al municipio. Por alguna razón sí se menciona la palabra cultura en los informes del Estado, pero no establece una política cultural, por ejemplo. O sea, sí habla de la necesidad de incluso considerarlo como un eje
pero no habla concretamente de alguna estrategia, de algún plan, y mucho menos de darle seguimiento a algún plan de tipo federal, algún ordenamiento de mucho más arriba. Y en municipios definitivamente ni siquiera aparecen como documentos o como lineamientos, a pesar de que, como les digo, se manejan presupuestos y hay inversiones en relación a la cultura, pero nadie sabe cuáles son esas políticas, al menos no en lo que a mi investigación concierne. No, realmente tampoco he tenido oportunidad de saber qué onda con la agenda de desarrollo y, o sea, no sé muy bien cómo la programan o quiénes se encargan de eso, entonces, no, también estoy en ceros. Ok. Francisco. Bueno, yo sí he participado en estas experiencias, tanto a nivel de administrador de los espacios, en la parte de creación de los medios culturales, y en el municipio en donde resido he ocupado una jefatura en su oportunidad de vinculación interinstitucional, entonces sí conozco todo el entramado del municipio y puedo detectar que Atizapán de Zaragoza es un municipio de contrastes, tiene zonas de gran pluralidad, es un municipio con 4 campos de golf, con aeropuertos, con presa marina, con zonas de un valor que ofendería la pobreza del país, zonas de contraste. Entonces, estos estratos no permiten un mismo programa de usos y de consumos culturales. Cada administración, y por la alternancia de poderes, se ubica estrictamente en el bando municipal. No va más allá de esa posibilidad, el bando municipal, y se centran en 2 grandes eventos, luminarios y otro que denominan Aulas Blancas. Desde mi punto de vista, luminaria no tiene una identidad. Sí, a mí me genera interés el conocer estos programas o planes de cultura, sobre todo porque, bueno, en el caso de Querétaro, el año pasado hubo mucha polémica porque el presidente municipal pretendía vender las casas de cultura y las bibliotecas públicas municipales por considerar que eran inmuebles subutilizados o eran poco visitadas, y él quería venderlas para construir 2 mega centros culturales con el estilo de Centro Cultural de Medellín, Colombia, algo que no responde a las necesidades de la comunidad cultural de Querétaro. Entonces de ahí me surgió mucho el interés. ¿Cuáles son los instrumentos de medición e indicadores que se implementan actualmente para las políticas culturales que plantean la agenda cultural municipal? Bueno, en mi estado se manejan los informes de las administraciones públicas. Por ejemplo, el informe de actividades del municipio de San Nicolás de los Garza, el informe de actividades del municipio de Monterrey y el informe también anual de actividades del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Revisé los 3 en su oportunidad, buscando cuáles eran precisamente estos indicadores, y me he dado cuenta que le dan prioridad a los indicadores cuantitativos por encima de los indicadores cualitativos. Es decir, para ellos en el informe se ve muy bien decir que desarrollaron un concierto al que acudieron 10,000 personas, pero no especifican a lo mejor qué tipo de concierto, ¿no? Y probablemente se trató de un concierto del Día de las Madres, un concierto popular al que va mucha gente, y no hay un impacto, no hay como una retroalimentación cualitativa, ¿no?, de esas actividades. Entonces los informes están llenos de este tipo de cosas en relación a lo que tiene que ver con cultura. Muchas veces creo que también se comete un error grande en vincular, hay un estigma, no sé si sea nacional, pero vincular la cultura y el deporte, ¿no? Se ve como si fueran la misma cosa. Y a veces la secretaría se llama Secretaría de Cultura y Deporte, entonces es como, pues si hacemos un maratón o un 5K o un 10K, pues también entra como parte de un evento cultural porque convive la familia, o no sé, alguna justificación un tanto extraña, ¿no? Entonces esto es lo que prevalece en realidad, como en los informes. Son, como les digo, reportes
cuantitativos, y me pareció también curioso que no pude identificar, por ejemplo, que es algo que me interesa mucho para una actividad que voy a desarrollar con las mismas materias del UDG, el gasto que se ejerce, por ejemplo, en comunicación social, en promoción de estas actividades culturales. No lo sé, no he podido encontrar cuánto cuesta mandar a hacer la promoción en televisión, en radio, las carteleras culturales que se entregan en los Oxxos y que luego nadie agarra. Eso tiene un costo, no sé cuánto represente del ingreso para el Estado, y me imagino que habría una mejor forma de ejercer esos presupuestos para generar mejores actividades, pero esos son como los indicadores, 100% cuantitativos, nada cualitativo. Elisa. Principalmente se rige por la Secretaría de Cultura y el Conaculta. Entonces, más que nada, igual, se hace por los indicadores cualitativos que cuantitativos. Y hasta cierto punto, no dan mucha información respecto. O sea, llamé una vez y no me dijeron muchas cosas con exactitud. O sea, como que lo hacen muy como un requisito, ¿no? Llenar un papel. Uh-huh. Ajá, es así como son muy cuadrados en la Secretaría de Cultura de aquí. Y realmente, si no estás como inscrito a algún taller o trabajas propiamente ahí o estás haciendo alguna práctica o algo así, no te sueltan la información tan fácil. O sea, en su página te dice que realmente le toman mucha importancia a los dos tipos de indicadores. Pero pues no me dieron mucha información. Francisco, indicadores y medidores para la efectividad de las políticas culturales, ¿cuáles hay? Bueno, yo creo que aquí sí tenemos una confusión. Una cosa es la clasificación del gasto del presupuesto federal, del presupuesto estatal, del presupuesto municipal. Hay planes de desarrollo, hay planes sectoriales, las instituciones, por respecto a algunos, se le da por la ley de gasto una cantidad para su operación, y esa bolsa tiene ya una clasificación del gasto. No se vale cambiar de carril las cosas, eso no debería ser. Ocurre como debería ser. Entonces, tenemos, por ejemplo, esto que se llame promoción de la cultura y la ciencia y la tecnología, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para ellos hay subprogramas, y ahí vienen las unidades de medida y los indicadores de calidad. Entonces, por ejemplo, pensemos en una institución que tenga alumno, participante, persona asistente, taller en operación, evento realizado, como comentaba Fernando. Pero esa es la clasificación del gasto y el reporte de los informes de trabajo. Y hoy hay un cuidado muy en la rendición de cuentas. Otra cosa es en qué manera la comunidad opina, participa y decide con la voz ciudadana acerca de la conformación de esas agendas. Entonces, puede haber eventos realizados, como mencionaba Fernando, pero si ese evento realizado cumple las expectativas de un desarrollo social, entonces ahí se diseñan indicadores. Se pueden matizar, tienen que partir de la misión y visión de cada uno de los agentes que participan en la producción del cultural o en su distribución. Entonces, por ejemplo, si es la instancia de Bellas Artes estatal o municipal, pero aquí hay diferencia entre los municipios. Hay municipios que tienen una infraestructura o un desarrollo, una tradición por sus vocaciones socioculturales y económicas, lo que le da un valor cultural. Recuerden que la cultura genera riqueza. Hay lugares, hay ciudades, como Fernando mencionaba parte de eso, que hay comunidades que van de una localidad a otra por ver un evento, por participar en una actividad. Entonces,
las comunidades, las ciudades, las poblaciones desarrollan un producto que puede ser de interés social y se convierte en un punto cultural. Ahora, cuando esto se inscribe en un programa, se convierte en una unidad de medida, se convierte en un indicador y se reportan los costos-beneficios de esa cantidad, sobre todo cuando proviene del recurso federal. Y es una asociación, una organización, una asociación civil, la regula la Junta de Asistencia Privada. Aún las fundaciones tienen que rendir cuentas de cómo manejan los recursos. Entonces no son cosas... Esa es la diferencia que está de un lado y del otro lado del escritorio. Entonces habría que revisar qué entendemos por meta, qué entendemos por unidad de medida y qué entendemos por un indicador. Los indicadores deben de estar necesariamente en resonancia con el proyecto institucional, con su naturaleza, en el programa sectorial y lo que viene de así funciona la administración. Bueno, aquí en Querétaro la política cultural, lo expresa el Plan Municipal de Cultura, se centra en 5 ejes: promoción cultural, educación artística, gestión y apoyo a proyectos e infraestructura cultural. Y a su vez cada uno de esos ejes tiene 5 objetivos. Cada uno de esos objetivos tiene ciertos indicadores específicos. Yo, aquí consulté el indicador que hace referencia a la área de patrimonio, porque la persona que entrevisté estaba encargada del Departamento de Patrimonio, Bienes y Servicios Culturales. Los indicadores que aquí menciona, ¿cuáles son? Número de actividades artísticas y culturales en recintos históricos por año, número de asistentes a las actividades artísticas culturales en recintos históricos por año y número de publicaciones al final del año.